Bendiciones, pastor. Gracias. Bien, les saludo en el amor de Cristo nuestro Señor y doy gracias a cada una de ustedes que se ha dado cita en esta hora también. En primer lugar, para adorar el nombre del Señor. En segundo lugar, para poder confraternizar los unos con los otros, conocernos un poco más. Y en tercer lugar, también para escuchar la palabra del Señor. Seguramente que podemos estar pensando que yo utilicé alguna jerarquización en lo que acabo de decir. En realidad, las tres cosas que acabo de señalar son importantes en la obra del Señor. No existe una más importante que otra, ¿cierto? Porque somos llamados por la palabra del Señor a que estemos en un sentir, somos un cuerpo, como decía también la lectura devocional. Entonces, por lo tanto, eso es algo que debemos también considerar, confraternizar, estar compartiendo de la obra del Señor y también gozándonos los unos con los otros también de esta hermosa actividad. Gracias al Señor porque en la zona, no sé cómo llamarlo acá en la zona sur, pero en este lugar, digamos, ha tenido bastante buena acogida también esta actividad y por eso, como presidente de la Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas, CIEF, también me siento muy contento de la actividad que se está realizando y de la organización también que la directiva de AFAL Sur Austral también ha hecho en esta parte. Quisiera también saludar en una forma muy cordial a cada uno de los pastores aquí presentes, nuestro pastor Fernando Oces, que nos ha ya puesto en antecedentes también de lo que esta organización persigue. También a nuestro pastor Jaco Vargas, el Señor le bendiga, al pastor también director, consejero de la zona, el pastor Balcázar, el pastor Moisés Balcázar, también el pastor local, nuestro pastor Juvenal Paredes, que el Señor le bendiga también a él por la disposición de su congregación también para recibirnos. Así que el Señor les bendiga. Y junto con ellos también saludar a cada una de las iglesias aquí presentes, la Iglesia Presbiteriana en Castillo Fuerte, también nuestros hermanos presbiterianos de Valdivia, la Iglesia en Los Muermos, el Señor le bendiga también, la primera y segunda en Estaquilla, también la Iglesia en La Poza, Isla Mayen, y no sé si se me escapa alguna otra, pero que el Señor le bendiga. Me siento muy contento de verles también, porque también, como ustedes saben, soy pastor aliancista, así que de hace mucho tiempo que no les veía y ahora les estamos viendo. Bien, nos ha quedado claro un poco lo que persigue la Confederación de Iglesias Evangélicas Fundamentalistas y quisiera señalar dos hitos respecto de lo que, porque a lo mejor más de alguna de ustedes se puede estar preguntando, bueno, ¿y por qué estamos aquí? ¿Cierto? Pero añadiendo a lo que nos acaba de informar el pastor Fernando, quisiera señalar que nosotros como Junta de Eclesiásticos en dos oportunidades hemos hecho una confirmación de nuestro compromiso que tenemos con la CIEF como pastores aliancistas. En las dos últimas juntas de eclesiásticos hemos reafirmado el compromiso, sobre todo dice nuestro pastor presidente, ahora que uno de los nuestros presidentes de la CIEF tenemos que apoyarlo. Así que, y en segundo lugar, el pastor presidente en su última memoria en la convención que se realizó en la iglesia en Valdivia, él dijo, no tengo, con estas palabras dijo él, no tengo ningún complejo en señalar que la iglesia evangélica aliancista no tan solo pertenece a la CIEF, dijo él. La iglesia evangélica aliancista es CIEF y por lo tanto eso es algo que no debemos olvidarnos. Nosotros fuimos los fundadores, junto con otras iglesias, de este movimiento. Ahora bien, la iglesia evangélica y cada una de nuestras iglesias locales está de alguna manera esforzándose en dos aspectos, y esto quiero que quede claro, en dos aspectos de los tres propósitos que tiene la iglesia. ¿Se recuerdan cuáles eran los tres propósitos? La evangelización, la edificación y la defensa de la fe. Nosotros como CIEF no nos vamos a meter ni en la evangelización ni en la edificación. Nuestra función apunta exclusivamente a la defensa de la fe.
Ahora bien, la defensa de la fe no la vamos a realizar cada vez que hagamos una reunión de AFAL o de CIEF o una reunión de CEGEF, si a lo mejor aquí hay algún jovencito que más adelante integra también el movimiento de la CEGEF. La tenemos que hacer todos los días, en todos los lugares, donde quiera que nos encontremos. Aquí lo que hacemos nosotros es juntarnos para reforzar nuestro conocimiento, para que cuando nos enfrentemos afuera con el mundo tengamos la convicción, tengamos las herramientas y tengamos sin duda alguna el respaldo del Señor para lo que vamos a hacer. Así que, junto con todo lo que acabo de decir, que no es el tema que me encomendaron, solamente reforzar lo que ya se ha dicho, y para que ustedes cuando vuelvan a sus iglesias se vayan con la convicción definitivamente que no estamos haciendo algo que Dios no nos haya mandado, ni estamos haciendo algo que a lo mejor es como un llanero solitario que se nos haya ocurrido a un grupo de personas. No, aquí tenemos un mandato bíblico, un mandato del Señor de ir, no tan solamente evangelizar y edificando la fe, sino también defendiéndola. Así es que el Señor les bendiga. Y ahora, como dice el dicho, pastelero, a tus pasteles. Hoy día vamos a hablar de un aspecto de los cuales también nos señalaba nuestro pastor Fernando Oces, que tiene que ver con algo que es muy importante respecto de lo que nosotros realizamos y en particular con nuestras liturgias, que es la importancia que tiene la música también en lo que corresponde a el servicio en la obra del Señor. Quisiera invitarles a que busquen en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, le vamos a dar lectura al versículo 15 y lo vamos a hacer todos juntos. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 15. En realidad este tema podría haber tenido cualquier título, pero para que ustedes le pongan un título y lleven un título a sus congregaciones, le vamos a poner la importancia de la música. ¿Ya? Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 15. Dice así, leámoslo todos juntos. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Oremos. Te adoramos, bendito Dios y Padre nuestro, por esta palabra bendita. Señor, que también en esta hora nos entrega una instrucción, nos entrega un consejo, nos da una razón de ser respecto de lo que debemos hacer también en la adoración y en la alabanza a tu santo y bendito nombre. Le ruego que usted nos ayude, que usted nos guíe por medio de su Espíritu Santo a hacer lo que es correcto, para que así usted se agrade de todo lo que hacemos en este lugar. Señor, sabemos que los ataques del diablo vienen en todas las direcciones, en la doctrina, en la liturgia, aún en las costumbres, Señor, que deben normar nuestra vida. Pero ayúdanos, Señor, para que podamos honrar tu nombre en todo y sobre todas las cosas entender el peligro que se cierne sobre la iglesia y sobre todo si nosotros no hacemos nada contra ello. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si usted lo sabía, pero en realidad alguien dijo por ahí que existen más de 500 referencias específicas en la Biblia respecto de la música. En realidad sería imposible para alguno de nosotros en este minuto verificar si lo que estoy diciendo es cierto, pero en realidad si existen más de 500 referencias a la música, quiere decir que es un tema importante para Dios. Porque recordemos nosotros que las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Lo que ya ha dicho nuestro pastor Fernando Oces al respecto. Es la voz de Dios hablándonos. Y cuando una instrucción, un concepto o un vocablo o alguna idea se repite en las Escrituras, quiere decir entonces que es algo importante. Y ahora nosotros tenemos que decirnos a cada uno de nosotros mismos, si es importante para Dios, debe ser también importante para cada uno de nosotros. Porque si hay algo que es importante para Dios, ¿por qué yo podría decir entonces para mí no tiene ninguna relevancia? En absoluto. Si Dios nos ha dejado su palabra,
y por medio de ella rige de alguna forma cada una de nuestras acciones, como decía también la declaración de fe del fundamentalismo, que rige no tan solamente nuestra creencia, sino también rige nuestra vida, nuestra práctica, la forma en la cual nosotros nos debemos conducir. Y debe serlo para cada uno de nosotros. Entonces, en primer lugar, debemos comprender que detrás de la música existe toda una teología que debemos conocer, porque muchas congregaciones hoy día no se han tomado el tiempo para estudiar esto y por lo mismo se han desviado de toda clase de filosofías y liturgias que nada tienen que ver con la iglesia del Señor. Por lo tanto, el primer punto que quisiera que tratáramos en esta tarde tiene que ver cómo nos afecta la música a cada uno de nosotros. La idea de moda hoy día es señalar que la música es neutral, y esta afirmación, o en esta afirmación hay varias ideas implícitas. Primero, están diciendo que no existe música buena o mala. Eso quiere decir que no hay principios en ella, y eso no es cierto. Expertos en música, como un señor que fue director de la escuela de música Eastman, que se llamaba Howard Hanson, un músico de renombre, señala: la música tiene fuerza para el mal lo mismo que para el bien. Él entendía que la música puede ser buena o mala según se componga o según se ejecute. Esto es lo que todos han creído a través de los siglos. Lo que pasa es que solamente nuestra generación hoy día, el cristianismo actual en particular, no acepta eso. Y esto nos conduce a la decadencia moral de nuestra sociedad. Nosotros decimos de alguna manera por qué el mundo, por qué la sociedad, por qué incluso nuestro país hoy día pareciera ser que va en picada respecto de la conducta moral de la sociedad propiamente tal, en particular de los jóvenes hoy día. Para nadie puede ser un misterio que nuestro país ha cambiado. ¿Se recuerdan que hace algún tiempo decían Chile ha cambiado? Yo digo sí, Chile ha cambiado, pero lamentablemente ha cambiado para mal. Hoy día no hay comuna en nuestro país en que no exista el flagelo de la drogadicción, el flagelo de la delincuencia, el flagelo de la inmoralidad que encontramos por todas partes. Todos somos testigos como mucha gente en Santiago lo único que quiere es venirse a vivir en estas zonas, y resulta que junto con la venida de muchas buenas personas también llegan malas personas a los lugares. Entonces, de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, mucha de la sociedad está siendo influenciada también por la música que escucha. Y a veces nosotros en nuestras iglesias no somos inmunes a todos estos movimientos que de alguna manera vemos también que ocurren afuera. Porque nosotros podemos pensar tal vez que, nosotros porque estamos en la iglesia estamos prácticamente a salvo de todas estas filosofías, de todas estas ideologías que vemos afuera. No, ¿saben por qué no? Porque resulta que nosotros hacemos toda nuestra vida afuera en el mundo, no la hacemos en la iglesia, lo estamos aquí como en un convento. A veces nos subimos a un colectivo, nos subimos a una micro y allí está el reggaetón dando, o a veces en la televisión, todas las telenovelas que a veces nos gusta ver, música que en realidad poco y nada de edificación tiene para nuestras vidas. Es decir, convivimos con un mundo que de alguna manera nos está bombardeando permanentemente con todas estas enseñanzas que a veces nosotros no logramos frenar. Hoy día los artistas de moda son Bad Bunny, Daddy Yankee, Ozuna, Maluma. ¿Los conocen? Bueno, yo no los conocía y la verdad que no lo estoy mintiendo, solamente Bad Bunny lo había escuchado yo. Pero
A mí me llama la atención, por ejemplo, que cuando vino Bad Bunny, o cuando vino Daddy Yankee hace un par de meses a Santiago, la gente estaba enfervorizada. Llenaron ambos el Estadio Nacional, creo que más de una vez. Y dicen que el país está pasando por una decadencia económica como nunca se había visto. Y yo no sé de dónde sacan plata, porque las entradas eran carísimas. Y yo la reflexión que hacía era, oiga, y nosotros a veces ni los miembros llegamos a la iglesia, pero yo no sé cómo la gente con una efervescencia, con un fervor tan grande, con una idolatría tan grande, pero prácticamente lloraban por entrar a ese coloso deportivo. Entonces, bueno, ¿y para qué nos vamos a ir tan allá? Si aquí en Chile también tenemos exponentes de aquella moda musical como es Pablo Chile, Marcianeque, Pailita. En realidad la lista sería larga. ¿Pero por qué hago alusión a todo esto? ¿Para rellenar en este tema? No, porque nuestros hijos están escuchando todo eso. Nosotros no tenemos idea lo que escuchan nuestros hijos, no tenemos idea lo que escuchan nuestros jóvenes. Y por eso estamos pasando, de alguna manera, a veces no entendemos la conducta de ellos, pero ellos están escuchando más aquello que lo que nosotros estamos tratando de enseñarles. Hace algún tiempo fui apoderado de un joven en un colegio. Ni me acuerdo ya cómo era el nombre del chico del cual yo era apoderado, pero me acuerdo que el profesor reclamó contra otro alumno y le dijo, y resulta que este niño de repente estaba en lo mejor y de repente le pega una patada al otro, lo dejó llorando. Y yo voy y le pregunto, oye, ¿y por qué hiciste eso? ¿Por qué le diste esa tremenda patada? Pelaspo. Entonces, de alguna forma, si ustedes se fijan, ¿por qué los jóvenes tienen estas conductas agresivas, estas conductas de repente que son tan irracionales que nosotros no podemos entender? Es porque de alguna manera la influencia les está llegando de algún lugar. Y aún en estas cosas nosotros tenemos que defender nuestra fe, nosotros tenemos que decir que esto es malo. Es curioso de alguna manera lo que estamos viviendo, pero la mayoría de estos exponentes que acabo de mencionar, de alguna forma abordan una temática fuertemente sexualizada y una destrucción de las estructuras sociales como la familia, las autoridades y la propia persona, una actitud completamente autodestructiva. Es curioso, pero contra más progresa la sociedad, contra más avanza la tecnología, la ciencia, la industria, ¿qué ha sucedido con la moralidad? Como dije, va en picada. Bueno, esta es la estrategia de nuestro enemigo, pues muchas de las ideologías perniciosas entran en la cultura a través de la música. ¿Qué podemos decir de la iglesia? Hay sectores en nuestras iglesias que dicen que a Dios no le importa qué clase de música usamos. Según ellos, a Dios le da lo mismo si escuchamos rock pesado, reggaetón, cuecas, mientras la música sea buena, aunque le pongan el apellido de cristiano, porque hoy día la moda está ponerle a todo cristiano. Heavy metal cristiano, cuecas cristianas, guarachas cristianas, reggaetón cristiano, incluso para fiestas patrias nosotros vemos que se han instalado hasta fondas cristianas, pero no porque le pongamos el apellido de cristianos, hermanos, es cristiano. Un significado de amoral es incapaz de distinguir entre lo bueno y lo malo. Quienes hablan de pensamiento moral en el campo de la música y creen poder usar cualquier tipo y llamarle cristiana, pronto pierden el sentido de lo bueno y de lo malo. Es la mejor táctica de Satanás para introducir un evangelio falso por medio de la música.
Y la razón es que cuando han aceptado una música incorrecta, luego también van a terminar aceptando una doctrina incorrecta. Y Dios sentencia esto también en su palabra en Isaías capítulo 5, versículo 20, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Dios pronuncia una maldición por ese razonamiento y condena a las personas que piensan de esa manera. Quizá por esto Dios nos entrega una advertencia también en el Salmo 1 cuando señala: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sabe por qué? Porque aquí lo que está sucediendo es una progresión. Primero se escucha el mal consejo, luego se camina con los pecadores y por último se termina burlando de las cosas sagradas. Por eso es importante lo que escuchamos, porque finalmente eso determinará con quién andemos y determinará finalmente lo que terminemos haciendo. ¿Por qué las personas terminan apostatando de la fe? Porque comenzaron escuchando el error. Porque comenzaron a andar con los pecadores. Y terminaron burlándose de Dios y de su bendita obra. Por esa razón es que es importante también el tema de la música. No podemos aceptar que se toque cualquier cosa en nuestras iglesias. El parámetro para medirlo absolutamente todo es la palabra de Dios. El profeta Isaías lo decía: a la ley y a los profetas, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. No es difícil que lo midamos todo a través de las Escrituras. Podemos agarrar un himno de nuestros himnarios o podemos agarrar un cántico, un corito que le llamamos también y decir: y esto que yo estoy diciendo, como el apóstol Pablo lo está señalando, cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con entendimiento. ¿Tiene fundamento bíblico? ¿Saben ustedes? Hay un sinnúmero de cánticos que hemos cantado por años y a veces en forma romántica lo hacemos por tradición. Pero mire, yo le voy a dar un solo ejemplo para no entrar a pisar callos. Nos gusta el cántico que dice: Dios está aquí, Jesús está aquí, pide lo que quiera, ¿cierto? Pero ¿es eso verdad? Eso no es verdad. Dios no nos va a dar lo que nosotros pidamos. Dios nos va a dar lo que Él nos quiera dar. Porque a veces nosotros podemos pedir cualquier cosa que no está ni cerca de que sea la voluntad de Dios. Yo le podría decir: Señor, dame un Rolls Royce porque necesito un buen vehículo para ir a predicar la palabra. ¿En realidad necesito un Rolls Royce o necesito hacerme ver con un auto de esa marca? A lo mejor con un Lada me basta. ¿Me entienden? Entonces a veces nosotros no recibimos, dice el apóstol Santiago, o Santiago, en realidad no era el apóstol Santiago, hago la corrección, porque pedimos mal. No estamos pidiendo para la gloria de Dios, no estamos pidiendo en realidad algo que realmente nos beneficie. Y eso se da en todo ámbito, en realidad, queridos hermanos, hermanas de AFAL Sur Austral, que de alguna manera tenemos que considerar cuando analizamos algo, tenemos que hacerlo con la palabra del Señor. Sí nos gustaría mucho que Dios nos concediera todo, ¿cierto? Pero como Él sabe todas las cosas, no nos va a dar todo lo que pidamos. Dios hará su voluntad y eso es algo que no podemos soslayar, no podemos dejar
de enseñarlo, porque Dios sí efectivamente tiene el poder para hacer lo que Él quiera. A veces podemos dudar que Él tiene poder para levantar aún a alguien que está moribundo en el hospital. No, absolutamente no. Pero Dios tiene un propósito que Él está realizando con esa persona. Y si a lo mejor tiene determinados los tiempos de esa persona, Dios no va a darle la sanidad porque Él así lo quiere. También es importante el tema de la música, y esto como segundo punto y final, porque no me voy a extender mucho. Debemos entender que si Dios habla de la música es porque Dios es un Dios que de alguna manera es musical. ¿Por qué cantamos? Y la iglesia desde los albores, desde los inicios, expresó alabanza, canto a Dios. Tenemos un libro completo en la Biblia que son puras alabanzas, que son el libro de los Salmos. Y luego el versículo con que nos saludaban nuestros hermanos de la segunda iglesia en Puerto Montt estaba aludiendo a que debíamos cantar al Señor también. Con cantos, con himnos, con salmos, cantando al Señor, decían, en vuestros corazones. Aquí hay 3 versículos que vamos a dar lectura para que de alguna manera también nos vayamos entendiendo de la importancia que tiene la música también para nuestro Dios. En estos 3 versículos que vamos a señalar existen 3 cosas acerca de Dios. Dicen básicamente lo mismo, y siempre que Dios repite algo, como dije al principio, es con un propósito. La primera está en el libro del Éxodo, en el capítulo 15, versículo 2, donde dice: Jehová es mi fortaleza y mi canción, hame sido por salud. Ahora pasemos a los libros poéticos. En el Salmo 118, versículo 14, dice: mi fortaleza y mi canción es Jehová, y Él me ha sido por salud. Ahora vamos a pasar a la sección de los libros proféticos. En Isaías capítulo 12, versículo 2, encontramos la misma verdad. Porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual ha sido salud para mí. Es importante que Dios enseña esto en las 3 secciones importantes del Antiguo Testamento, es decir, en los libros históricos, en los libros poéticos y en los libros proféticos. Primero, que el Señor nos enseña a través de lo que acabamos de leer que Él es nuestra fortaleza. Él no solo nos da fortaleza como sus hijos, sino que Él es nuestra fortaleza. Es decir, para cada uno de nosotros, Dios es quien nos fortalece. Él es nuestra fortaleza. Y en segundo lugar nos dice que Él es nuestra salvación. La salvación no está en un credo, la salvación no está en una religión, la salvación no está en una iglesia, la salvación está en una persona, y esa persona es Cristo, es decir, nuestro mismo Dios. Y Dios entonces es nuestra fortaleza, Dios es nuestra salvación, pero observemos que entre medio de estos 2 conceptos, fortaleza y salvación, sin perder un solo paso, Dios nos está diciendo que Él es nuestra canción. Es decir, Dios mismo es nuestro cántico. A pesar de que estemos cantando un salmo, ya sea que estemos cantando un himno, ya sea que estemos cantando un corito, estamos cantando a Dios mismo. Podemos pensar que se trata de algún cántico de alabanza a Dios o un cántico que se refiere a Dios, pero no es así. La palabra aquí se traduce cántico, y en realidad no se refiere a alabar a Dios con palabras, sino que se refiere a la música misma, es decir,
Dios es nuestra canción, Dios es nuestra música propiamente tal. Lo que nos dice esto es que Dios es nuestra música, así como Dios es nuestra fortaleza y Dios es nuestra salvación. Dios también es nuestra música. La naturaleza de Dios es musical. La música estaba en el cielo antes de que Dios creara el mundo. La tenemos aquí en la tierra con nosotros y también la tendremos en el futuro cuando lleguemos a la presencia de Dios. Podríamos afirmar de alguna manera que la música siempre ha existido en Dios. Algunos libros cristianos que dicen Dios hizo la música para el hombre. No, Dios en realidad no hizo la música para el hombre. Dios ya había hecho la música incluso antes que creara al hombre. Hay otro libro que dice que el hombre aprendió a producir música imitando a los animales. En realidad, un pensamiento como ese es completamente evolucionista por donde se mire. Eso es en realidad lo que Darwin y otros hoy día quieren que nosotros creamos. El hombre produce música única y exclusivamente porque Dios es musical, porque en realidad nosotros somos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos música? Porque Dios es músico. Cuando nosotros le alabamos en nuestra iglesia, estamos haciendo lo que Dios ha tenido desde la eternidad y nosotros también lo vamos a hacer por la eternidad. Aquí solamente, por decirlo de alguna forma, estamos practicando un poco para cuando lleguemos a su bendita presencia. Entonces la música es parte de la naturaleza de Dios. Ahora podemos ir a Sofonías en el capítulo 3, versículo 17, dice: Jehová en medio de ti, poderoso, Él salvará. Gozaráse sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti ¿con qué? Con cantar. Dios dice que cuando nosotros hacemos lo que es correcto, Él canta. Él canta de alegría. ¿Ha pensado en eso? Cuando usted estaba perdido, cuando usted estaba en el mundo, cuando fue rescatado por la sangre de Cristo, fue trasladado de las tinieblas a su luz admirable, Dios cantó de alegría. ¿Acaso usted no canta cuando está contento? Entonces Dios también cantó. Y dice la Escritura que Dios no solamente canta, sino que Él también toca la trompeta. En Zacarías capítulo 9, versículo 14 dice: y el Señor Jehová tocará trompeta. Eso es fascinante pensarlo de esta forma, entender que el Señor también es un instrumentista, por decirlo de alguna forma. Y en primera los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, donde habla del regreso del Señor, dice: porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y así se compara esto con el capítulo 9 de Zacarías. Vemos que también allí está hablando de la venida del Señor. Una de las cosas más interesantes y maravillosas es que nuestro Señor Jesucristo cantó cuando estuvo en la tierra. Podemos verlo esto en Mateo capítulo 26, versículo 30. Jesús está con sus discípulos en el aposento alto, a punto de salir al huerto, y dice que lo último que hicieron es cantar un himno. Se sabe que durante la Pascua se cantaban salmos, desde el Salmo 111 al 118. Por si quieres saber entonces cuál fue el himno que cantó el Señor, el Salmo 111 al 118. En primer lugar, bueno, podemos señalar allí que los salmos que se cantaron son los que se denominan los salmos aleluya. El Salmo 113 y 114 se cantaba antes de cenar, y los salmos 115 al 118 se cantaban después de la cena.
Y bien pudiera ser que lo último que Jesucristo cantó con sus discípulos fuera el Salmo 118, 14, que dice: mi fortaleza y mi canción es Jehová. Él me ha sido por salud. En otras palabras, él lo que está diciendo, Él me ha sido por salvación. Podemos imaginar al Señor Jesús cantando con sus discípulos en esa cena, diciéndoles: Jehová es mi fortaleza. Voy a la cruz, pero Jehová es mi fortaleza y mi canción, y ahora es mi salvación. Es decir, a pesar del paso que voy a dar de la cruz que tomaré sobre mi espalda, Jehová ha de ser mi salvación. Él va a ser, sin duda alguna, mi fortaleza. Y Él va a ser mi cántico de victoria, como el que cantó el pueblo de Israel cuando fue liberado de la esclavitud en Egipto. Eso es parte de la naturaleza de nuestro Dios. Para ir finalizando, en realidad, todo estilo de música refleja una filosofía. Por ejemplo, si pasamos por fuera de una cantina, veremos que siempre tocan cierta clase de música. Esa música refleja la filosofía de ese lugar. Esa clase de música en realidad no cabe en la vida de un cristiano. Ustedes se fijan, por ejemplo, que cuando hablamos de filosofía, de alguna manera que afecta esto tanto la conducta, que todo este grupo de gente viste de una manera particular, habla de una manera particular. Es decir, la música que escuchan influencia tanto su forma de ser que terminan actuando en conformidad a ese tipo de música. Si usted entra en un pub, oirán cierta clase de música. Esa música refleja la filosofía de lo que creen en ese club nocturno. Por eso no debemos tener eso en nuestras iglesias, ni aún en nuestros hogares. Lamentablemente, muchas radioemisoras, entre comillas cristianas, aunque no todas, han tomado todos estos tipos de música y la han introducido en nuestros hogares, enseñando a nuestros jóvenes a ¿qué? A familiarizarse con todos esos ritmos y a disfrutarlos, y con ello han destruido la separación que Dios quiere que haya entre nosotros y el mundo. Cuando nuestro Señor Jesucristo eleva a Dios esa oración sacerdotal, Él dice: no te ruego que los saques del mundo, sino que los libres del mal. De alguna manera Él sabe que vamos a estar en el mundo, pero no podemos comulgar con las ideas del mundo. Entonces, porque si esa música a nosotros no nos parece mala, el lugar finalmente tampoco nos va a terminar pareciendo malo. De la misma forma, nuestra música sagrada refleja nuestro concepto que cada uno de nosotros tiene de Dios. Si usamos música majestuosa como música sagrada, es porque creemos en un Dios que es tremendamente majestuoso. No un diosito, no un viejito que a lo mejor está sentado en un trono allá lejos de nosotros, que no puede hacer nada si nosotros hacemos algo indebido. No, el Dios que nosotros adoramos es un Dios que no cabe en nuestra mente, que no cabe en nuestra imaginación, que ni por más que podamos leer las Escrituras, aún así no logramos dimensionar la grandeza, la majestad, la gloria y la magnificencia de nuestro Dios. Nuestros labios aún así están limitados para poder describirlo a Él en todo lo que cantamos. Nos quedamos pequeños. Se dice que uno de los músicos más grandes que ha existido en la historia de la humanidad es Johann Sebastian Bach. Y todos los analistas hoy día lo describen y dicen: pero ¿cómo este hombre logró escribir todo esto de una manera tan magistral? ¿Saben dónde estaba la clave para que Bach haya escrito todo lo que escribió? Es que era cristiano, por si no lo sabían. Él era cristiano y todas
sus piezas musicales que él compuso tenían estas letras al final como firma: S, D, G. ¿Saben lo que eso significa? Soli Deo Glori. Solo a Dios la gloria. Es decir, él estaba consciente que todo lo que podía hacer, o hasta los límites que él podía llegar, era solamente por la gloria de Dios. Y todo lo que nosotros debemos perseguir en nuestra vida, ya sea con lo que predicamos, ya sea con lo que enseñamos, ya sea con lo que cantamos, es buscar que Dios sea glorificado. Cuando el Señor Jesucristo le enseñó a orar a sus discípulos, le dijo que lo primero que debían pedir delante de Dios no es que nos dé nuestro pan cotidiano, no es que nos perdone nuestros pecados, no es que nos libre del mal, sino que tu nombre sea santificado. ¿Qué significa que tu nombre sea santificado? Que tu nombre sea reverenciado, que tu nombre sea respetado, que tu nombre sea realmente tratado con dignidad como el ser más santo que existe en todo lo que puede existir. Y cuando nosotros cantamos en la iglesia, debemos buscar que el nombre de nuestro Dios realmente sea glorificado. Si nos gusta la música sentimentaloide, así media melosa, es porque pensamos que Dios es sentimental, que todo lo perdona y que en realidad Él está a nuestro servicio. Si nos gusta la música popular, introducimos ese tipo de música en la iglesia, es porque pensamos que Dios es pop, que es popular, que es moderno, todo lo demás. El estilo pop en realidad revela lo que estas personas creen acerca de Dios. Lo que en realidad estamos diciendo, en definitiva, es que si nosotros como cristianos reconocemos quién es Dios y lo que Dios le interesa de nuestra música, entonces buscaremos que nuestra música sea agradable al Señor, que sea lo que Él quiere, para que comunique nuestra manera de vivir y lo que creemos acerca de Dios y lo que Dios quiere que realmente nosotros seamos. A esto apuntaba el apóstol Pablo cuando decía: cantaré con el Espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Hermanos, cuando veamos todas estas manifestaciones que comienzan a introducirse en la iglesia, allí es donde nosotros debemos defender nuestra fe. Debemos decir: esta música no es conforme a la palabra de Dios. Esta música no es lo que a Dios le agrada. Por último, hace algunos años, un hermano decía: quizá a mí me cuesta entender cuál es la música que a Dios le agrada, pero lo único que puedo decir, decía él, y lo entiendo así, que la música que a Dios le agrada es distinta a la que se escucha en el mundo. Yo creo que es así. Oremos. Te adoramos, Señor y Padre nuestro, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, por la advertencia de tu palabra. Sabemos, Señor, que la música, dentro de muchas otras cosas que hacemos aquí en tu casa, es importante para ti, Señor. Por eso permite que realmente pongamos atención a ella y podamos ser excelentes, Señor, en lo que hacemos, para que tu nombre sea glorificado, sea puesto en alto y sea exaltado por aquellos que no te conocen. Permite, Señor, que podamos marcar la diferencia en todo lo que hagamos, porque tú, Señor, no eres igual al mundo. Tú no eres, Señor, ni siquiera como la persona más millonaria de esta tierra, ni siquiera con la persona más eminente que haya existido en la historia de la humanidad. Ni siquiera te llega, Señor, a una milésima, Padre Celestial. Tú eres más excelente que todo lo que existe. Por eso permita a usted que le podamos glorificar en todo lo que hagamos. Por Cristo, nuestro buen Salvador, le imploramos estas bendiciones. Amén y amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.